Si insultas a la creación, insultas a su creador. Y tú eres una creación de Dios, por lo tanto no te insultes. Por lo tanto trabaja en ti, es cierto, no somos perfectos, no te lo voy a negar, pero puedes trabajar en ti y puedes confiar en la gracia de Dios para avanzar y seguir adelante. En la envidia muchas veces, al que más le hace daño es al que la siente, porque es el que va guardando como ese rencor, por así decirlo. Si lo que estamos diciendo son quejas, cosas malas y heridas, puede que lo que estemos heridos somos nosotros. Esa pequeña palabra es la que puede transformar el corazón de otra persona de manera positiva o de manera negativa. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora estás escuchando esto, pero bienvenido a un episodio más de Reinicio y otra vez estamos juntos, gracias a Dios. Esperamos que te sientes aquí a platicar, como dicen los mexicanos, con nosotros y que la pases genial. ¿Cómo estás, Toño? Bien, ¿y tú? Oigan, obviamente no voy a empezar el episodio sin decirles de qué vamos a hablar, para que no, de pronto se vayan yendo y digan, no, pues esto ya se convirtió en una conversación de dos. Pero les tengo que decir que no podemos iniciar el episodio sin cantarle las mañanitas, y ahorita vamos a hablar qué es eso para los mexicanos, Ok. sin cantarle las mañanitas a Vale, porque para el día que salga este episodio, muy probablemente todavía ni siquiera sabemos bien. Para el día que salga el episodio, probablemente Vale ya va a haber cumplido años, ya va a estar cumpliendo años, no sabemos cuándo vaya a ser, pero no podemos empezar sin felicitar a Vale. No sé si ustedes sabían, pero el 23 de julio es cumpleaños de Vale, Sí, así es señor. que, pues no podemos empezar sin... ¿Tú te sabes esa, Vale? La de Claro, sí, estas sí. son... Pero usted También me allá, las cantaban, también me las cantaban. pero también la cantan en Pero Venezuela, ¿o lo dónde? que pasa es que la cantamos, pero no cuando o sea, cortamos el pastel, cuando Ajá, cortamos la torta, no la cantamos, cantamos otra que es larguísima también. ok. Entonces, pero mi papá o mi mamá sí me las cantaban en la mañana, cuando me Ah, despertaba. ok. Porque recuerdo una vez que escuché que tu familia le cantaba creo que a un primo tuyo, pero no le cantaban las mañanitas, le No, cantaban te deseamos cumpleaños feliz, algo así, no sí, sé. pero es larguísima, por lo menos aquí en Dominicana es muy corta, es como la Sí, última parte exacto. de lo que nosotros cantamos. Nosotros, los venezolanos, tenemos una canción que dura como, no sé, como 1 minuto y medio, 2 minutos, una cosa así. Así que no la va a Sí. poder cantar amigos de aquí, pero búsquenla o Bueno, escríbanme y se las puedo no, yo cantar. sí voy a cantar porque yo estuve preparando, o sea, todos estos días Tus en la cuerdas regadera, vocales. mientras cocinaba, todos los días estuve preparándome para este momento. Así es que con Imagínate. ustedes, estas son las mañanitas que canta el rey David, hoy por ser, bueno, no, hoy no, pero muchas felicidades. Vayan a desearle, pero sobre todo, vayan a desearle felicitaciones a Vale, pero sobre todo pónganla en sus oraciones, ténganla Por mucho en sus favor, muchas oraciones gracias. y Sería un gran regalo. gracias a Dios porque Vale es una gran bendición para muchos que tenemos la bendición de conocerla. Y bueno, también todos los que nos escuchan a través de este podcast, pues gracias a Dios por una persona que se deja utilizar para que sea él quien actúe. Y bueno, Gracias a Dios, exacto. ¿de qué vamos a hablar, Vale? Cuéntanos, ya Bueno, después, no vamos a redoble de hablar de las tambores. mañanitas. Trrr. ¿De qué vamos a hablar? Ok, vamos a hablar, señoras y señores, de que lo que dices importa. Vamos a hablar de las palabras y de cómo Dios nos da esta capacidad de precisamente ser usados por Él para animar a otros, para llegar a otros, y cómo eso, las palabras pueden ser y son importantes. Entonces, este episodio va a estar bien curioso porque a veces nosotros hablamos un poco de lo que vamos a decir antes de esto y esta vez dijimos como que nada, que sea, que fluya, vamos a tener una conversación. Claro, cada uno tuvo una previa conversación con Dios y ahora vamos a hablarlo conjunto con ustedes. Así que yo quisiera empezar leyendo esto, o no sé, Toño, ¿qué quieres decir? No, dale, dale. Para que sepan, este tema lo propuso Vale, entonces cuéntanos un poquito lo que tú querías compartirnos. Bueno,
hay una parte de la Biblia que dice, si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. Pues el árbol se conoce por su fruto. Ese es San Mateo 12:33. Y luego en ese mismo párrafito, o sea, como esa misma partecita más abajo, dice, de lo que abunda el corazón habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Ese igual, es San Mateo 12, del 34 al 35. Entonces me encanta esa parte porque yo siento que lo que decimos y lo que expresamos al momento de hablar revela mucho de nuestro estado interno, de cómo estamos en realidad nosotros adentro, de si estamos viviendo algunas luchas o no, de si estamos buscando a Dios, estamos en comunión con Dios o simplemente como muchas personas no la estamos pasando tan bien. Yo voy a hablar por mí misma y es que cuando a veces no me siento como tranquila con respecto a mi relación con Dios, o quizás tengo esas dudas internas o esas inseguridades, en mi corazón tiendo a contestar y a responder mal, así de sencillo, o sea, no tiendo a contestar bien, tiendo a quizás enojarme más fácil, a hacer de esta forma más, como más agresiva. Y no necesariamente sea porque tenga algo contra la otra persona que tengo enfrente, sino porque la otra persona quizás hizo algo que no me gustó, algo pequeño, pero dentro de mí nada más necesitaba esa pequeña chispa para que de mi boca salieran cosas que no debían salir. ¿Tú qué Sí. opinas de eso? Em, Creo que me gustó y lo resumiría como empezaste un poquito compartiéndonos cuando nos decías de qué íbamos a hablar en este episodio. Me gustó esa parte en la que decías que lo que dices importa, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros hablamos de lo que dices, o sea, estamos hablando de lo que dices de los demás, importa, de lo que hablas, importa. Creo que tenemos que verlo como en la extensión de la palabra, ¿no? Es decir, ahorita Vale nos acaba de decir, muchas veces en mi corazón digo, es decir, habrá veces que nosotros digamos cosas contra alguien o en favor de alguien o digamos algo, pero no necesariamente lo digamos con la boca, sino que muchas veces con el simple hecho de que lo tengamos en nuestro corazón, a veces nos puede dañar. No sé, por ejemplo, viene una persona y pues a lo mejor no tienes una muy buena relación con esa persona, ¿no? Y entonces por dentro tú piensas, ay, ya viene esta persona. No, ya viene esta persona, pues entonces me voy a quedar callado y así como que no le voy a entablar mucho la conversación. Pues no estás diciendo mucho. No es más, no estás diciéndole nada. Pero dentro de tu corazón estás diciendo algo, estás diciendo no quiero tener una buena actitud frente a esta persona porque simplemente no la tolero, ¿no? Y creo que lo que dices en ese sentido, o sea, lo que decimos importa, ¿no? O sea, tiene un impacto en la relación que podemos tener con los demás. La verdad, me da mucha risa, pero no sé, tú y yo hemos hablado del Chavo el Ocho, ¿no? Sí, Esta serie mexicana muy conocida. Y me acuerdo que que a mí me encanta, o sea, no soy mexicana, pero me encanta como no tienen una idea. Bueno, me sí, encanta, ya, es ya últimamente no chistoso. la veo, pero No, pues me ya. vi muchísimo de chiquita. Sí. Y me acuerdo que ahí, a ver si tú la logras completar. Don Ramón dice, la envidia es el veneno que mata el alma. Bueno, la envidia mata el alma y la envenena, ¿no? Es decir, o sea, Sí. la envidia yo creo que es como esa como pequeña vocecita que te va corcomiendo el corazón muchas veces, ¿no? Es Ujú, decir, sí. esa vocecita que en el momento en el que tú no la callas puede ir creciendo, ¿no? Y como que puede ir corroyendo no sé si es así, ¿no? Sí se dice así, ¿no? Corroyendo como se diga, pónganos en los Ustedes lo comentarios. entienden, ustedes lo Corríjanos. entendieron. O sea, lastimando el corazón, ¿no? Ujú. Y creo que me gustó esa parte que dices, ¿no? O sea, a veces decimos cosas dentro de nuestro corazón. O sea, a veces pensamos algo de alguien, algo contra alguien, o pensamos, ponemos algún adjetivo, pero no necesariamente que lo digamos o no en voz alta. Pero con que lo digamos dentro de nuestro corazón, eso ya basta muchas veces para que nosotros seamos los primeros afectados, ¿no? Como dicen, la envidia muchas veces
al que más le hace daño es al que la siente, porque es el Exacto. que va guardando como ese rencor, por así decirlo, ¿no? Sí, y tú lo dices con respecto a otras personas, pero también a veces uno, si no sana muchas heridas que tenemos del pasado, y por eso invito a tratarse y que hay veces que es necesario acudir a personas que nos ayudan, que nos aconsejen. Si no se sanan heridas, incluso podemos tener en nuestros corazones cosas contra nosotros mismos, estarnos hablando mal a nosotros mismos constantemente. Y entonces cuando no, sabes que hay gente que le dices como que, ay, qué bonito te queda eso, y entonces, ay, no, la verdad es que no me queda tan bonito. Entonces, en realidad esa no es una clase de humildad, es porque es como una no querer aceptar la realidad, no querer aceptar un halago, quizás también sea un indicio de que no nos estamos hablando bien a nosotros mismos. Porque, como he escuchado, en otras palabras quizás, si insultas a la creación, insultas a su creador. Y tú eres una creación de Dios, por lo tanto, no te insultes. Por lo tanto, trabaja en ti, es cierto, no somos perfectos, no te lo voy a negar, pero puedes trabajar en ti y puedes confiar en la gracia de Dios para avanzar y seguir adelante. Y para hablarte bien, no en el sentido de yo soy la superpoderosa aquí y ya, yo solita. No, pero sí saber que así como estamos rotos y a veces con heridas, Dios nos ama y somos su creación. Y el creador de las estrellas, pues, le parecemos súper valiosos, es porque somos valiosos. Así, no hay tu tía, como decimos nosotros. O sea, no hay quien refute esa verdad. Sí, en Venezuela decimos así, no hay tu tía, es que no hay, ¿cómo es? No hay quien refute esa verdad. No Ok. hay peros, no hay peros. Ahorita, Exacto. ahorita sí te tengo que preguntar de esa expresión, pero no me voy a desviar porque si no siempre, si no ya Sí, parecemos aquí sí, diccionario internacional, siempre nos estamos desviando exacto. preguntando esas cosas. Pero, oye, me encantó, ahorita te pregunto eso, no se me va a ir, pero me encantó, ¿eh? El que habla mal de la creación, habla mal del creador. Y creo Ujú, que tenemos que preguntarnos, tanto como dices, ¿no? Tanto cómo hablamos de los demás, como cómo hablamos de nosotros mismos. sí. Fíjate que a mí, cuando me contaste este tema, que querías hablar de este tema, me vino a la mente una analogía que yo hace mucho me hacía para entender lo que son las palabras, ¿no? Es decir, muchas veces todos sabemos que creo que los actos comienzan por las palabras, ¿no? Es decir, no precisamente por una palabra emitida con la boca, pero una palabra que inicia en el corazón y una palabra que inicia en el cerebro, ¿no? Es decir, yo Sí, un voy pensamiento. a hacer Ujú, esto, que los pensamientos a final de cuentas son palabras, ¿no? Es decir, yo voy a hacer esto. Todavía no lo hago, pero lo voy a hacer, ¿no? O a mí me gustaría tal cosa. em, a mí no me gustaría tal cosa, quiero lograr, ¿no? Es decir, todos los actos comienzan a través de un pensamiento, de un sueño, y después se concretan en actos, ¿no? Entonces, yo hace poco hacía como una analogía para entender un poco lo que son las palabras, tanto las palabras buenas como las palabras malas, ¿no? Y yo creo que les voy a poner la analogía y me gustaría que cada quien la interpretara en el sentido amplio de lo que son las palabras, pero en ese entonces yo lo pensaba un poquito de lo que es el chisme, ¿no? O sea, no sé, creo que sí, en todos los países le dicen un poquito igual, o sea, como el qué decimos de los demás, o sea, el chisme. Y yo lo que decía es que imagínense ustedes un jardín, ¿no? En ese jardín, imagínense que yo hecho imagínense un jardín hermoso, ¿no? Así, con unas plantitas hermosas, un jardín bien bonito. Y en ese jardín, imagínense que yo echo una semillita, que es un mal fruto. Vamos a poner que es un mal fruto, vamos a poner que es una plaga, por ejemplo. Ustedes han visto cómo crecen las plagas pero yo no hago nada más que echar la semilla, ¿no? Y entonces va una persona conmigo, vemos el jardín se ve hermoso y yo echo una semillita y me voy. Regreso al siguiente año y como ya cayeron las lluvias, como ya se hizo todo propicio para que creciera algo ahí, pues entonces esa mala semilla ahora ya se convierte
en una plaga que hace que todo ese jardín se vea horrible y que todo ese jardín se encuentre mal. Si alguien se llega conmigo y me dice, es tu culpa, y yo le digo, no, ¿por qué? Pues si yo no la regué, yo no le eché agua, yo no la cultivé, yo nada. Pero me dice, pero tú echaste la semilla, tiene toda la razón. O sea, si me dice, tú no la regaste, no la cultivaste, pero tú echaste la semilla, y me dice, tú eres el culpable de eso, tiene toda la razón. Bueno, eso son las palabras, eso es el chisme, eso es cuando hablamos mal de otros o cuando hablamos mal de nosotros mismos. ¿Qué fue Exacto. lo único que tuvimos que hacer? Emitir una palabra. Eres un tonto, no puedes, no lo vas a lograr o no lo voy a lograr, no soy capaz de esto. No, a lo mejor tú no estás haciendo que las cosas sean propicias, pero la palabra es esa, la semilla ya está echada, tú echaste la semilla. Ahora Sí, pongámoslo en positivo. ¿Qué pasa si tú vas a un jardín que probablemente no tiene plantitas, que está todo seco el jardín, todo feo? Tú llegas a la vida de otra persona y ese jardín está todo seco y echas una buena semilla. Echas unas bugambilias, unas nochebuenas, unas rosas, pon una semillita. Tú no la riegas, tú no eres el encargado de cultivarle. Tú nada más echaste la palabra, nada más echaste un sí puedes, un tú eres lo máximo, un confía en Dios, un Dios es tu fortaleza. Tú simplemente echaste la semilla. Si tú echaste esa semilla, probablemente no la estés cultivando, Dios la cultivará, Dios era, pero tú echaste la semilla, gracias a Dios que tú echaste una semilla positiva, una palabra positiva, tanto en otra persona como en ti mismo. Esas son las palabras. sí, y yo creo que por lo menos en ese aspecto quisiera contar una historia aquí súper rapidito que me pasó con mi director espiritual. Gracias a Dios, tengo uno desde hace, o sea, Dios siempre ha sido el primero. Tengo otro director también que se llama Mario, le mando un saludo, lo quiero mucho, pero él me mandó un regalito desde Roma, él está en Roma, bueno, estaba, ya se fue a México, de hecho es mexicano, para todos los mexicanos. Entonces, el punto es que me mandó una cartita chiquita y explicaba lo que me había mandado y luego atrás. Las palabras que tenía atrás significaron tanto para mí. A ver, lo voy a poner así. Esta persona me envió una carta sin saber lo importante que iba a significar las palabras que contenían esa carta para mí, lo mucho que me iba a ayudar. Tanto que yo tengo un corcho. Ese corcho solamente pongo, o normalmente pongo cosas muy importantes para mí. Entonces coloqué la carta ahí para tenerla presente, para no olvidar lo que decía. Y a lo que voy con esta historia es que seguramente Mario ni se imaginaba lo que iba a causar en mi vida que me dijera eso. Ni se imaginaba que me iba a estar alentando de tal forma, que me iba a animar de esa forma. Entonces, a veces pasamos muy desapercibido las palabras que decimos. Decimos, no, solamente, o sea, yo le dije que se veía fea, pero ya, o sea, ella tiene que superarlo. Eso, ella, ella no debería darle la importancia a lo que yo digo, ¿no? O simplemente decimos, oye, Toño, lo hiciste bien, lo hiciste muy bien. Y resulta que justo en ese día a esa persona que le dijiste fea, o a esa persona que le dijiste un insulto, a esa persona que quizás no trataste bien, tus palabras la hirieron más de lo que ella te hace entender. Porque quizás no fuiste la única persona que se lo decía, quizás había un montón, y tú tenías la oportunidad de cambiar esa línea con una buena palabra. Y resulta que a ese día que Toño yo le dije, oye Toño, lo hiciste genial, gracias a Dios que podemos decir esas cosas, quizás Toño no la estaba pasando tan bien y necesitaba esa palabra o esa palabra le vino genial. A lo que voy con todo esto es que lo que dices en serio importa y a veces no nos damos cuenta. Pero incluso en la palabra de Dios dice que por tus propias palabras serás juzgado y declarado culpable o inocente. O sea que luego antes dice de eso, eh, todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Entonces, mira, yo creo que es casi un superpoder. Un poder que Dios nos da es poder usarnos para dar ánimo a otras personas a través de lo que decimos.
Si lo que dices son cosas buenas, son cosas que pueden aportar a la vida de otros, son cosas que son verdades, puedes estar ayudando de una forma que tú ni te imaginas a la persona que tienes enfrente. Somos regalos de Dios para el mundo y como regalos de Dios para el mundo deberíamos comportarnos como tal. Que las personas digan, oh, ahí vienes tú, qué bueno, porque eres una persona que trae buenas palabras. Entonces, si dejamos que, de hecho en Santiago también, otra parte de la palabra lo escuché, bueno, que decía, voy a parafrasear, haré paréntesis, voy a parafrasear, que a veces las palabras son como un fuego, como una llama. Con solamente una llama, un bosque se puede incendiar. Como decías tú, Toño, o sea, tenemos esa habilidad a veces de decir cosas malas, de decir un chisme y ¡puf! Se incendia un bosque. O quizás decir algo bueno que ¡puf! No sé, haga crecer el bosque, Sí, como estabas diciendo tú. Y me parece sorprendente esto. sí. Sí, pues justo creo que eso es una buena analogía, ¿no? O sea, hace falta una pequeña chispa para encender un corazón, ¿no? Sí, Y es que hace falta una pequeña chispa para encender fuego. O sea, muchas veces nada más es una pequeña chispita. Y a veces em, no nos animamos a decir cosas, no nos animamos a... eh, veía una frase la otra vez que decía, especialícense en ver en cada una de las personas lo bueno con lo que cuentan, porque no todos exacto, son maldad. Es decir, exacto, es bien fácil muchas veces. Solemos ver los defectos en los demás, hablar mal de los demás o de nosotros mismos, solemos verle lo negativo a la situación, pero es un arte decir, como veíamos en el episodio de resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo bueno que hay aquí? O sea, ¿qué quiere forjar Dios a través de mí? O sea, es un arte el decir, ¿cómo, qué voy a hacer? O sea, el quejarme, pues está fácil, ¿no? O sea, ahora, ¿qué voy a exacto. hacer yo con esto? ¿No? Y, Sí. y me gusta eso, ¿no? O sea, cómo a través de una pequeña palabra, a través de una pequeña chispa, a través de una semillita, a través de algo pequeño, podemos lograr transformarnos o a nosotros mismos o el entorno o a los demás, ¿no? Y está genial lo que tú dices, porque es que la verdad, criticar a otros y quejarnos de la situación es algo muy fácil. Sí. Cualquier persona, estamos casi que predispuestos a veces a ver el lado negativo, o sea, el lado que quizás no nos gusta. ¿Por qué? Todas las personas tenemos defectos, tú, yo, o sea, nada más Dios es perfecto, entonces tenemos defectos, ¿no? Las que Ujú. estamos aquí en la tierra, las que vemos, ¿verdad? Y existen situaciones malas en este mundo. Es un mundo en donde también hay maldad. Entonces existen situaciones malas. Entonces tenemos al alcance de forma muy sencilla el poder quejarnos y el poder criticar. Ahora, como hijos de Dios, no tenemos que estar como presos de eso. Podemos cambiar gracias a que lo tenemos a Él en nuestros corazones. Eso significa que Él va obrando y trabajando en nosotros y que podemos tratar de cambiar esas quejas y esas críticas de una forma drástica. Y sinceramente yo sí creo que eso cambia la vida y en cómo vemos las cosas, porque si lo hacemos un hábito, el hábito de cuando venga una persona, y una vez lo leí algo así o lo escuché, cuando venga una persona y de una se te venga el pensamiento de quiero criticar, o sea, le voy a criticar algo y que feo bolso, que feo vestido, no sé, que hagas tu ejercicio en tu cabeza y decir, voy a buscar algo que sí me guste, o sea, algo, este ejercicio tiene que ser algo súper rápido, esto es práctico. Viene esta persona vestida mal y tú lo que por costumbre lo que vas a ver es algo malo, pues hacer este ejercicio de qué bueno si tiene, ok, me gusta su peinado, díselo, dile, oye, qué bonito peinado, ¿sabes? Este estilo de ejercicio a veces nos ayuda a que cuando vayamos a quejarnos, empecemos a decir, o sea, empecemos también a frenarnos y pedirle ayuda a Dios para eso, para que a cambiar esa queja por algo que sí tengas que agradecer,
Porque la verdad es que el hecho hasta de que llueva, si llueve, ayer estaba hablando con un amigo y que, o sea, si te estás dando cuenta que son miles de metros para arriba y las gotas están cayendo del cielo, es un milagro que pueda llover. O sea, de verdad si te pones así parece magia, pero en realidad es algo que Dios hace. Sé que es un ejemplo muy básico, pero lo que me estoy, o muy, eh, me estoy yendo lejos, pero el punto es que tenemos el agradecimiento y la queja al alcance. ¿Cuál quieres escoger? ¿Cuál en realidad te va a hacer feliz? El agradecimiento. ¿Cuál en realidad te va a poner en una posición amargada que va a entristecer tu corazón? La queja. Porque, y cuando tienes esa queja en tu corazón, eso es lo que va a hablar tu boca. Porque Sí, estamos, y nos toca cambiar el patrón de pensamiento con la ayuda de Dios, pero tenemos que poner de nuestra parte. Es importante, ¿sabes? sí, Y por eso quería leer este versículo que dice así, y que, o sea, yo he orado, porque sí es algo que yo misma tengo que pedirle a Dios que me ayude a mejorar y a cambiar. Dice así: Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios, aleja mi pensamiento de la maldad, no me dejes andar en malas acciones, ni tomar parte en banquete de malhechores. Este es Salmos 141, del 3 al 4. Y me encanta, y es algo que podemos orar muy diario y que es totalmente real en nuestras vidas. Que muchas veces conoces a la persona por lo que por lo que hablan, o quizás también me pasa esta experiencia y es que trabajo con niños. Y al principio, cuando empecé a entrar a trabajar con niños, era como, ¿sabes? Siempre hay uno que se mete más con los demás o que quizás tiene respuestas un poco más agresivas o quizás que le ves la cara así como que, ay, quejándose todo el día. Y luego ya que tienes más tiempo conociéndoles y empiezas a saber su historia, es como que, ya tiene más sentido, ¿sabes? O sea, no es que sea un niño malo, es que quizás está pasando por un momento difícil. Y entonces luego empiezas a hablarle como un poco mejor, gracias a Dios, o luego empiezas a escuchar un poco más. Y, y también la actitud del niño cambia. No digo que porque nosotros seamos superpoderosos, como ya lo he dicho antes, sino porque Dios eh, también trabaja en sus corazones, está el también orar por esas personas que vamos conociendo, que sabemos que están pasando por un momento difícil. Pero esa ayuda constante de decirle a la otra persona cosas buenas, no solamente cambia a los demás, nos cambia a nosotros. sí, Entonces, eso es lo que creo que deberíamos poner más en práctica. sí, sí. Si quieres para empezar a cerrar, a menos que quieras agregar algo, me gustaría añadir dos cosas. Y ya Dígame. digo, igual si quieres agregar algo, de lo que acabas de decir de los niños, em, creo que, como decías, ¿no? O sea, muchas veces en el trato, como los empezamos a tratar, vemos cómo solitos van cambiando, ¿no? Es decir, ay, o sea, yo trato mal a los demás, pero los demás me tratan bien, o sea, como que de pronto lo sacas de onda y dice, Sí, ay, ¿qué está pasando aquí, no? Y hay una frase que dice que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, esto creo que también es como una coherencia de vida, ¿no? Si yo a los demás les voy a decir, oye, qué bien haces esto, qué increíble, o sea, tú puedes, venga, lo estoy diciendo con las palabras, pero ahora a través de actos también lo tengo que hacer, porque las palabras mueven, pero el ejemplo la arrastra. Y así como yo intento darle una seguridad a los demás, también tengo que ver esa seguridad, intentar esa seguridad en mí mismo, ¿no? Y decir, oye, si a los demás les estoy diciendo, venga, tú puedes, inténtalo, o sea, también a mí mismo decírmelo, ¿no? O sea, porque ese es un poquito sí, como el ejemplo, que es el ejemplo que arrastra, ¿no? Y lo sí, segundo que me gustaría añadir es que eh, cuando nosotros obramos mal, todos me lo van a entender. Cuando nosotros obramos mal, muchas veces lo primero que hacemos es justificarnos, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ahorita llega alguien y me dice, oye, ¿por qué no has entregado, no sé, tal cosa de trabajo? Y yo en ese momento me volteo con él y le digo, ya, por favor, ya estoy harto, ya no me pidas esas cosas. Y le hablo mal, me enojo, ¿no?
Y bueno, pues pasa el tiempo y le digo, oye, ¿qué crees? Que no había comido durante todo el día y por eso, pues te hablé mal, porque me sentía mal, porque no había comido durante todo el día y entonces me sentía como muy enojado, como muy frustrado y por eso te respondí mal. Es decir, muchas veces cuando obramos mal, lo primero que hacemos es justificarnos, ¿no? Es muy normal que cuando no hacemos algo bien buscamos justificarnos. A ver, o sea, que Sí, los demás me entiendan el por qué actué de esta manera negativa, ¿no? Y eso no quiere decir que la justificación haga bueno el acto sigue siendo malo, pero la justificación lo que hace es buscar que el acto sea comprendido. Bueno, es bien fácil encontrar justificaciones para nosotros mismos. ¿Por qué no empezamos a aplicar exacto, esa misma justificación en los demás? En una persona que llega y te totalmente. responde mal y dices, no, 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 a ver, ¿cómo lo puedo justificar? Ah, pues a lo mejor no ha comido, a lo mejor está triste. Ah, ok, y entonces, ¿cómo lo puedo ayudar? Es decir, cuando tú empiezas a buscar justificaciones en los actos que no te parecen de los demás, tu mente va a empezar a pensar y va a decir, ¿cómo le puedo hacer para ayudarlo en lugar de juzgarlo? Busca Exacto, justificar a los demás, así como siempre nos la vivimos justificando nuestros actos. Justifica los actos que no te gustan de los demás. exactamente. Y quisiera añadir algo también, y es que a veces restamos el valor de nuestras palabras. Restamos el valor de lo que decimos y de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque pensamos, no, si lo digo, pues a la otra persona se le va a olvidar, no le va a importar, no va a significar nada, cuando en realidad muchas veces no es así. En realidad a veces decimos, no, si esta persona, pues, si yo le digo algo malo, pues ya, no le va, la va a herir, pero ya después se recupera. Pero muchas veces eso malo que le dijimos, eso inadecuado que le dijimos, puede desencadenar o puede ir acumulándose y crear en una persona una herida que tenga que trabajar años. Y Sócrates, de hecho, se lo escuché a Ezequiel Fatore, pero decía Sócrates a uno de sus discípulos que venía a contarle como un chisme acerca de él. O sea, le iban a decir, le iba a contar algo que estaban diciendo malo de Sócrates. A Sócrates. Sócrates le dijo lo siguiente, algo así, parafraseando. Uno, lo que vas a decir es verdad, estás 100% seguro que las personas están diciendo eso de mí. Dos, ajá, el discípulo como que, ajá. Bueno, tanto así como que 100% seguro. Entonces, dos, es bueno. Es bueno que yo lo escuche, me va a hacer bien a mí escucharlo. Me va a hacer una mejor persona escuchar eso. Y no sé, bueno, es un chisme, pues no es como que sea tan bueno. No es como que te hace súper bien, no. No es como que te vas a tomar una vitamina. Tres, es útil que yo lo escuche. Va a servirme a mí para que yo mejore, para que yo cambie, para que haga algo, para que... Es útil. Y el tipo lo gana tanto como útil, entonces ¿para qué lo quieres que yo lo escuche? No me lo digas. Ahí hay dos factores, el autocontrol y el valor que debemos tener como personas para saber que uno, nuestro valor no está en lo que dicen los demás, sino en lo que dice Dios en nosotros, no es horizontal, sino vertical, como lo he escuchado antes, para decir, no me importa si están hablando a mí, yo no lo quiero escuchar si no me va a ser, si no es verdadero, si no es bueno para mí o si no es útil. Y también el otro lado del discípulo, oye, si no cumple ninguna de estas tres cosas, pues no lo hagas. Y Ezequiel Fatore incluía una más y decía, tienes la suficiente confianza con la persona para decirle lo que le quieres decir. Tú estás seguro, porque yo le puedo conocer a una persona hoy y darme cuenta bueno, y querer decirle algo, pero la forma en que se lo voy a decir, el pasado de esa persona, todas las cosas, no las tengo el abanico abierto como para yo decir, oye, sí, ya, me voy a lanzar a contarlo. A lo que voy regresando al tema es que a veces le restamos valor a lo que decimos y decimos, uno, no le va a herir, no le voy a hacer daño, o si le hace daño, pues no me importa, esa persona va a luchar mucho tiempo con eso, pero ¿qué importa, no? Cuando en realidad sí vale la pena, analizar lo que vamos a hablar. Y dos, cuando en el caso contrario, cuando es algo bueno, si se lo digo, pues no va a ser ningún cambio, no lo va a ayudar, en realidad mejor me lo quedo
Y a veces también pecamos por omisión. Tenemos la oportunidad de ayudar, de animar y de consolar a alguien en su tristeza y nos ahorramos esas palabras que a esa persona le puede ayudar muchísimo y porque a veces pensamos que en realidad no significan tanto y resulta que le ayudan más a las personas de lo que nosotros pensamos. Y me pasa, por ejemplo, ya te lo había comentado, Toño, con Instagram, y es como que a veces uno dice ciertas cosas en Instagram y como que es una red social que muchas veces las personas ven, pero no siempre responden. Uno se pregunta, "Ay, ¿será que está ayudando? ¿Será que no está ayudando igual con el podcast?". Entonces es como, pero entonces llegan personas que escriben y sí dicen, oye, sí, lo que me dijiste me ayudó, y es como que, wow, mira, qué bien, gracias a Dios, eso es Dios a través de mí, ¿sabes? Y uno se da cuenta, no siempre vamos a tener esta retroalimentación, pero de nuestra parte, cumplir con el ser instrumentos de Dios y ser luz para el mundo, que lo que dice sí importa y lo que dice puede cambiar a otras personas. Y añadiendo a esta conversación, yo sé que vengo alargando, perdón, pero es que a veces nos toca callar y escuchar. Tenemos dos oídos y una boca. Entonces, escuchemos más de lo que hablamos. A veces es necesario decir buenas palabras, no decir otras para ser prudentes, para no herir a las personas y escuchar más. Pues quédense tranquilos de que todo lo que no se dijo ahorita se va a decir en otros episodios, porque Sí, se señor. presta, o sea, es que ahorita yo ya venía pensando, y esto, y esto, y esto, pero nada más veo el tiempo correr y digo, no, nos vamos a alargar. Pero sí, yo creo Sí, que podríamos sacar acá otras cosas. Pónganos en los comentarios de qué cosas les gustaría que hablemos, si les gustaría que por sigamos favor. hablando de este tema, que vayamos como por otro rumbo. Y pues nada, muchas gracias. El chat Gracias. también se tiene que llenar de feliz cumpleaños, de sombreritos y pastelitos. Gracias. Gracias por estar aquí. De verdad que gracias. Acuérdense de orar, de que Dios los ama mucho y de tomar esto, de analizar, analizarnos a nosotros más constantemente lo que estamos diciendo, porque creo que sí es una forma de analizar lo que hay en nuestro corazón. Si lo que estamos diciendo son quejas, cosas malas y heridas, puede que lo que estemos heridos somos nosotros. Igualmente pasa con los demás. Si lo que están diciendo son cosas malas, por favor, como dice Toño, tratemos de comprender en vez de juzgar. Tratemos de tratar de ser esas personas amables, comprensivas y orar por ellos, ¿no? Sí. Entonces, los Esa, queremos. esa pequeña palabra, esa pequeñita palabra es la que puede transformar el corazón de otra persona de manera positiva o de manera negativa. Tú eres el que Sí, decides. Dios a través de nosotros, pues puede usarnos. Dios es quien transforma, pero nosotros podemos ser instrumentos para llevar una palabra, ¿no? Entonces, pues, Bueno, nos vemos. pues que les Dios va los bien. bendiga. Bye. Bye. Que Dios los bendiga.